Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Como esta lección vino la vez pasada, la compartimos, pero sigue afirmando la Biblia que la salvación viene a las familias. Y vemos que en la vida de la iglesia sí tenemos familias que están salvas totalmente. Y damos gracias a Dios por eso. Pero aquí nos confirma que hoy día debemos de predicar este evangelio no a una persona en forma individual, sino a todos. O sea que la Biblia es muy clara, muy transparente en cuanto a esto y, y enfática, porque aquí no, bien lo confirma la Biblia, pues ahí sí que tenemos, gracias a Dios, esa guía, porque la verdad que uno, al menos yo, pues sí, en alguna manera, pues he pensado que uno le va a predicar a una persona, pero hay que orar y tenemos que orar para que las familias vengan a través de la predicación que nosotros hagamos, a través de esta carga que tenemos como iglesia, de que atraigamos familias. Eso es lo que debemos de pedir al Señor, que nos dé esa oportunidad de poder predicarle a las familias, para que las familias sean salvas. Y esto no, digamos, no es para nosotros, no es ningún impedimento, ni ninguna carga adicional, sino como dice media vez el caso de Cornelio, pues no solo llamó a su familia, sino que llegaron sus amigos, sus familiares, todos, pues él sabía de que era una palabra contundente, única, una única oportunidad de que Pedro les predicara, porque eso se lo había revelado tanto a Pedro como a Cornelio a través del Espíritu. Y al final dice de que hay que pedir perdón de los pecados y que el Espíritu Santo llegue. Pero ¿qué dice? A mis hijos también, a mí y a mis hijos. O sea que vemos y ratificamos nuevamente que la Biblia nos lleva a ser corporativos, nada más. La Biblia no nos individualiza, sino que nos hace que nosotros comprendamos que somos corporativos, la iglesia. Y la iglesia, cuando se menciona la iglesia, no es una persona, no es un líder, no es alguien que tenga gran capacidad, sino que es la iglesia. Por eso en la Biblia también se habla de los talentos. A unos le dio 5, a otros le dio 3, a otros le dio 1, pero prefiere el Señor tener talento de una persona de un solo talento, hermano de un solo talento, y que al final todos los talentos pues nutran la iglesia. Porque en otros lados únicamente tal vez tienen de 5 talentos, porque es la única persona que habla, y los otros oyen nada más. Y acordémonos que cuando uno oye, no capta un poquito, y al final se le olvida. A mí me pasa. Yo capto a veces algo y al final ya se me olvidó, pero no es lo mismo cuando uno habla. Por eso dice que el enseñar hace más, aprende más el maestro que el alumno, ¿verdad? Porque él lo repite, lo comprende y lo da a conocer. Y de la misma manera, si nosotros leemos la Biblia, la comprendemos en el espíritu y la trasladamos como vasos de barro, entonces, pero esto va a llegar a las familias, esto es contundente, porque es la palabra de Dios la que va. No es mi palabra, no es mi deseo, no es mi capacidad, sino que es lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos da esta palabra para que sea transmitida ¿qué? A todas las familias. Amén. Me gustó mucho la lectura porque vemos acá que las familias son muy importantes para el Señor y vimos ahí varios casos, ¿verdad? De cómo la salvación no solo llegó a una persona, sino que abarcó a toda la familia. Y hay varios versículos que menciona ahí el hermano, como Lucas 19:9, donde dice que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Em, Igual de Juan 4:53, donde decía, si no estoy mal, que él vive, perdón, y creyó en él con toda su casa, creo que decía el versículo. Pero me gustaba mucho, ¿verdad? Porque el hermano aquí recalca lo importante que son las familias para la salvación.
y ponía también varios ejemplos más adelante donde decía que no, cuando nosotros prediquemos el evangelio, no debemos de ver o tener en mira a una persona o verlo individualmente, sino que debemos de verlo como una salvación completa para para toda la familia o para todos los miembros de la familia. Y esto me gustó mucho, ¿verdad? El hecho de que el hermano incluso dice ahí que nosotros debemos de tomar esta promesa que el Señor nos hizo, ¿verdad? Y no pensar que pues solo una persona puede ser salva, un miembro de la familia, sino que el Señor va a salvar a toda la casa, a toda la familia. Entonces, qué maravilloso es que nosotros podamos tomar esta promesa y creer, ¿verdad? Que así va a ser. Amén. Alabado sea el Señor que podemos hoy pues hablar de la salvación y hemos estado viendo algunos asuntos con respecto a la salvación y cómo hablarles a otros y predicarles el evangelio, inclusive el entrenamiento que hemos estado recibiendo de México, pues nos ha llevado a la idea principal de que el evangelio debe ser predicado. Nos ha llevado poco a poco, ¿verdad? Digamos en pasos, en formas para llegar hasta la última parte. Y una de las primeras partes consistía en que nosotros debemos tener mucha comunión con el Señor, debemos de orar, leer, debemos de abrir nuestra Biblia, debemos de orar. Entonces nos ha llevado a esa idea principal de que el Evangelio debe ser predicado. Y hemos también visto en esta, digamos, en esta serie de mensajes cómo es que pues el evangelio puede llevarse a cabo. Y esta parte nos habla acerca de que no debemos meramente predicar un evangelio para una persona. Digamos, inicialmente se puede hablarle a una persona, pero en realidad la salvación ha llegado a ser algo para una familia o para toda la familia. Entonces, me gustaba mucho esto porque el hermano decía que tenía que ver con la meta que nosotros queríamos. Es decir, si nosotros solamente queremos la salvación de una persona, probablemente es hasta donde el Señor pueda llegar. Pero realmente nuestra meta, tanto en la oración como en la forma de la predicación, está relacionada con toda la familia. El Señor anhela que toda la familia sea salva. Pero esto ha llegado a ser una promesa de parte del Señor. Y en los distintos ejemplos que el hermano nos daba, nos hablaba acerca de algunos hogares o algunas casas que fueron salvas por el hecho de la predicación hacia un individuo. Y hay una gran responsabilidad que conlleva esto, y es que el jefe de la familia debe ser el primero en querer la salvación para su familia. Es decir, de que yo como papá no puedo simplemente pensar que, bueno, con que yo esté bien, me esté reuniendo es suficiente, sino que realmente debo de elaborar por la salvación de toda mi familia. Entonces, esto no solamente habla de la predicación del Evangelio, sino que habla además de la salvación práctica y diaria que se lleva para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Es decir, que como jefes de familia debemos de nosotros tomar la responsabilidad de que toda nuestra familia sea salva, que sea edificada, que entre en el pleno gozo del Señor. Entonces es un compromiso bastante grande. Y me gustaba mucho porque prácticamente es una promesa la que se hace acá, de que la salvación va a llegar a una casa. Eso quiere decir que si la salvación entró aquí a la casa de los Job, pues esa debe de ser llevada a toda la familia, ¿verdad? Y eso es muy impresionante, porque no estamos hablando de una salvación tan pequeña, sino de una gran salvación que incluye a todo el conglomerado de los que viven en esa casa. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor, porque al final nuestra oración debe de tener la meta de que el Señor alcance a las familias, y también tiene que ser en virtud de que esa salvación sea prevaleciente. Me gustaba mucho esa palabra, porque a veces nosotros tenemos metas muy bajas, o sea, nuestra situación a veces nos hace ver como que es solo esto, ¿verdad? Pero el Señor quiere algo más, está esperando por algo más, y el Señor anhela que su reino se extienda. Entonces,
debe de haber esa consideración en nosotros, que la salvación debe ser prevaleciente en todas las familias. Quiere decir de que debe llegar, o sea, no es que simplemente, es que si no llega, no, sino que yo debo de orar por toda la familia. O sea, esa debe ser la meta, orar por toda la familia y de verdad incluir en la promesa a toda la familia. Entonces, que el Señor pueda seguir ganando en nosotros, que pueda encontrar las familias, pero también nosotros debemos de cambiar de mentalidad porque la mente inclusive debe ser renovada, porque a veces nuestra mente no somos tan agresivos en cuanto al Señor, sino que pues a veces nos conformamos, ¿verdad? Pues que sea salvo aunque sea uno en un año, ¿verdad? Pero en realidad la mente del obrero del Señor debe de ir más allá, debe de ir con la misma velocidad que va la mente del Señor, es decir, debe unirse al propósito de Dios, a la economía de Dios en cuanto a esta meta, ¿verdad? De que la familia sea salva. E inclusive la unidad de la salvación en la familia. El Señor anhela a esas familias porque llegan a ser guerreros, llegan a formar ejércitos. Y si una familia es salva en un lugar, entonces esta misma familia puede ser un testimonio, ¿verdad? Y ser un antitestimonio para todas las huestes que hay alrededor y para todas las cosas malignas que hay alrededor. Entonces, es importante porque como familia podemos inclusive tener grupos vitales, ¿verdad? Entonces, me impresiona esto, hermanos. Realmente necesitamos nosotros, cada uno, laborar con respecto a nuestras familias, ¿verdad? Y a más familias que están en el propósito y el deseo del corazón del Señor. Entonces no debemos simplemente conformarnos, sino que debemos de ser agresivos en cuanto a nuestra propuesta para el Señor. Señor, abarca tal familia. Señor, gana tal familia. Señor, te presentamos a esta familia, Señor. Te presentamos inclusive a la cabeza de esta familia, Señor, porque a través de esta cabeza tú puedes hacer algo. Cuando vemos en los ejemplos, vemos ahí que, pues el Señor, por lo menos en estos ejemplos, vimos a Cornelio, que era un jefe de familia, vemos al carcelero que era un jefe de familia, y vemos digamos, hay cierta tendencia que en el jefe de la familia, pues la familia pueda ser salva, ¿verdad? Entonces debemos de orar por estos jefes de familia, de nuestras colonias, de nuestros lugares. Y una cosa también, por último, que me gustaba es acerca de la promesa que se le hace a los hijos. Esta promesa del Espíritu Santo no fue una promesa individual, sino que dijo que la bendición iba a llegar a los hijos y que este espíritu iba a llegar a los hijos. Entonces debemos de tomar esta promesa y confiar en que nuestros hijos puedan alcanzar esta promesa. Pero no solamente debemos de confiar en que los va a alcanzar, sino que debemos de laborar por esta bendición hacia nuestros hijos, ¿verdad? Yo pues anhelo, ¿verdad? Que Carla sea salva, que Ángel sea salvo, que Tiffany sea salva, que Matthew, Benjamín y Abiel sean salvos, que mis hijos sean salvos, que alcancen la promesa del Espíritu. Hermanos, no estamos acá simplemente para ser cristianos que pues van a las reuniones y pues algo aprenden y pues van a morir igual que el resto del montón de cristianos, no, sino que estamos acá porque necesitamos familias que sean un testimonio para el Señor y un antitestimonio para el mundo. Entonces esta promesa alcanza a nuestros hijos, que el Señor llene a nuestros hijos de su Espíritu Santo, que el Señor nos llene a todos y que alcancemos la promesa del llenar del Espíritu Santo para que todos seamos salvos. Alabado sea el Señor, hermanos. Amén. Permita poder alcanzar a más familias y realmente es una bonita enseñanza la que el Señor nos muestra, ¿verdad? De que no es suficiente, digamos, ganar solo una persona de cada familia, porque decía ahí en la lectura que hablaba sobre el carcelero, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa. No dijo serás salvo tú, ¿verdad? Solo tú, sino que tú y tu casa. Dice, a veces hasta es más fácil cuando ganamos a una persona que se venga toda su familia con ella, ¿verdad? Y quizás sí hemos, pues, no sé si hemos alguna vez pues tenido o visto pues esta experiencia, ¿verdad? En el caso nuestro, cuando fuimos salvos, pues mi mamá fue la que empezó, ¿verdad? Ella fue salva, bueno. De hecho, mi papá hace muchos años que él había sido salvo, pero pues pues con él ahí quedó,
¿verdad? Pero con mi mamá, ella fue salva, fue bautizada y con ella venimos nosotros 5, digamos, mi abuelita y mis hermanos y yo. Y luego ya vino mi papá al Señor otra vez. Entonces, es cierto, ¿verdad? Cuando una persona es salva, es bien, pues es más fácil ganar a toda la familia. Pero decía algo ahí también que decía Marvin ahorita, ¿verdad? De que debemos procurar de que a quienes salvemos sean frutos que, pues, que prevalezcan, ¿verdad? Que permanezcan en la iglesia y que permanezcan ganando y participando del Señor. Entonces sí es necesario, ¿verdad? Que elaboremos primero en nosotros mismos, pero que también practiquemos lo que hemos aprendido y que el Señor nos siga cargando, ¿verdad? Que nos dé una carga primero por los que están cercanos a nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos. Si aún tenemos hijos que no son salvos, nuestras familias, ¿verdad? Nuestros tíos, nuestros primos, ¿verdad? Todos aquellos que no, que están cercanos, que no son salvos. Luego, pues decía el miércoles pasado, hablaba también de nuestros vecinos, nuestros compañeros, pues que el Señor nos cargue por todas estas personas para que pues más familias sean salvas también. Entonces, la verdad que el Señor va en esa dirección, ¿verdad? Porque creo que hasta el día de hoy es de lo que los hermanos nos han estado hablando mucho, mucho, mucho acerca de la predicación del Evangelio y de ganar nuevas familias. Amén. 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 De veras que esta lección, pues de veras que coincide con lo que hemos estado recibiendo de parte de los hermanos y recordemos siempre que sí, hay que alcanzar a las naciones, ¿verdad? Y hay que ir, pero hay que ir gradualmente. Primero nuestra misma vida, nuestra familia, nuestro núcleo, nuestros hijos. La salvación es por familia. Dios así piensa, no piensa en individuos, nunca. Así que debemos coincidir con esa visión de Dios, que es que mi casa y yo debemos servir a Jehová, ¿verdad? Es mi familia entera. No, no, no. Esa es la consideración de Dios. Esa es la manera en que Dios piensa y reparte su bendición, su salvación para la casa de no sé quién. Así que aquí debe ser la casa de Marvin, la casa del hermano Jorge, la casa del hermano Mario Burgos, la casa de Miguel y de Carolina. Es decir, es la casa completa, la familia completa. Es por y recordemos cuando estábamos leyendo por allá cuando teníamos esa reunión de lectura, creo que Crónicas era, ¿verdad? Esos de Crónicas, y las casas paternas, y mencionaba el nombre del papá, del patriarca de cada casa, pero incluía a todos los miembros de la casa. Entonces, esa es la forma en que Dios piensa en la humanidad. No piensa en individuos, sino piensa en familias. Familias. Todo el tiempo está pensando en familias. Todo el tiempo lo está haciendo de esta manera. Qué maravillosa lección, qué forma tan buena para que nosotros no pasemos por alto ese detalle, ¿verdad? Que ninguno de nuestros hijos se quede. Ellos son nuestra prioridad. Que mi esposa no se quede, ¿verdad? Y cuando a veces la esposa es la que está más animada, que mi esposo no se quede. Esa es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es esa, que estemos juntos. Laborando, que estemos juntos, sirviendo, que estemos juntos. Pues esa palabra se usa desde hace tiempo, pero la usa mucho el hermano Macario, de que estemos juntos perseverando, ¿verdad? Corriendo esta carrera, escribiendo esta historia, ¿verdad? Que no se quede ninguno, que no contemos nosotros la historia de nuestros hijos, de que sí se reunía, pero ya no se reúne. No, eso no puede caber, no puede ser posible, ¿verdad? Que nuestras hijas, es que se casó con un mundano. No, 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 eso no puede ser. No lo debemos permitir porque está en nuestras manos. Está en nuestras manos que ellos sean influenciados positivamente
por nosotros como padres, pero tenemos que ir a acudir al Señor porque no podemos llevarlos más allá de donde nosotros hemos ido. Así que esto es bien importante. Mi casa, mi familia, mi matrimonio, eso es la prioridad. Todos deben ser alcanzados, todos se deben quedar y todos deben llegar a ser columnas de la iglesia. Amén. Amén. Tal si nos saludamos todos y le mandamos saludos ahorita. Amén. Ahí está Carla, buenas noches. Amén. Buenas Sí, noches. hermano, disculpe, yo Háblense, quería Carlos. decirle algo antes. Sí, dale. Perdón. Ay, Carla. Sobre lo que estábamos viendo, sobre lo de la salvación que va gradualmente, me gustaba mucho porque fue lo primero que capté, pero me gustó mucho porque va de primero la salvación en nosotros, luego con nuestra familia y luego ya fuera de la familia. Me gustaba mucho eso porque, por ejemplo, nosotros en algunos momentos no pensamos ni siquiera en nosotros para buscar la salvación. Y poco a poco eso va haciendo, mientras nosotros vayamos pensando en nosotros mismos y en la salvación y ayudándonos a nosotros mismos, poco a poco vamos a ir ayudando a nuestra familia y eso va a ayudar a que salgamos de la familia, vaya a mayor y sea gradualmente. Amén. 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 Excelente. Amén. Que el Señor les guarde. Buenas noches. Bueno, Mario, hermana Paula, Linda, Carolina, Noches. Marlene. Buenas noches. Qué bueno verlos. Viendo. Mañana oramos a la noche. Dios. Amén. Adiós, muñequito. Adiós. Que les vaya bien. Cuídense.